Hola, buenos días hermanas. Hoy vamos a ver el tema número 12 y este lo titulé Habla, palabras de vida. Bueno, pues el día de ayer vimos que no deberíamos de retener las palabras tóxicas y que también algo muy importante debemos de analizar que no vivamos en esa confusión para no tener toda clase de mal en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra forma de hablar. Y hoy vamos a ver que hablar palabras de vida es algo muy, muy importante, porque la palabra de Dios nos dice eso, y aparte de todo es algo que debemos tomar en serio y obedecer. Debemos hacerlo cada vez que se pueda. Y la pregunta es, ¿a quién tienes que empezar a hablarle con palabras que dan vida? ¿Y cómo crees que vas a empezar a hacerlo? Bueno, pues es importante meditar en ello porque a veces a las personas que más dañamos con nuestras palabras, pues es a nuestra propia familia. Y yo creo que a veces tenemos que empezar por ahí, empezar a hablar esas palabras que dan vida. Y porque los hemos dañado y porque hemos, pues también causado una grande tragedia en sus corazones. Entonces vamos a empezar. Cada quien debe de meditar por quién va a empezar, ¿verdad? Y vamos a leer Efesios 4, 17, 18, que dice así. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor. Y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Bueno, pues dice la palabra de Dios que si no tenemos a su Espíritu Santo, pues tenemos una vida con una mente vacía, un entendimiento oscuro, somos ignorantes, tenemos un corazón duro y vivimos ajeno a todo lo que le pertenece a Dios. Suena duro, realmente suena duro. Imagínate que esto te lo hayan dicho cuando tú no cuando tú no eras creyente, te hubieras ofendido. ¿Cómo? ¿Cómo que soy ignorante? ¿Cómo que tengo un corazón duro? ¿Cómo que no tengo entendimiento? Pero no es algo que un humano te lo diga, sino es algo que el dueño del universo, el creador de tu vida, te lo está diciendo. Si no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, si no tienes esa convicción de ser hija de Dios a través de lo que el Espíritu te convenció, estás viviendo en esta forma. Y por más que hagas el intento, jamás vas a entender las cosas de Dios porque eres ajeno a ello. Pero cuando tú estás entregada a Dios, crees en Él, te has arrepentido y vives una vida de acuerdo a lo que Él te dice, obviamente entiendes esto. Entiendes que tú vivías así. Entiendes que tú tenías un corazón duro y que eras ajeno a todo lo que le pertenecía a Dios. Pero es importante empezar desde aquí porque si debemos empezar a hablarles a las personas con palabras que dan vida y debemos hacerlo ya, es importante que nos detengamos a pensar cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque si Dios te está hablando y tú te niegas a escucharlo y tú piensas que tú tienes la razón y que tus consejos son mejores que lo que Dios está diciéndote, tal vez tienes todavía un entendimiento oscuro y una mente vacía. Pero si eres susceptible a lo que Dios te está diciendo y estás sensible y estás entendiendo y estás dolida aún por las situaciones de que no habías hecho caso, entonces las cosas cambian, porque entonces podrás hablar con palabras de vida porque realmente las crees. Es algo importante meditar en ello porque así vivíamos. Y vamos a leer Efesios 4, 22 al 24, que dice así.
En cuanto a su pasada manera de vivir, despónjense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, aquí es algo claro que debemos entender, que así vivíamos antes y hoy tenemos que despojarnos de todo lo que antes éramos, de toda esa mente vacía, de todo ese entendimiento oscuro, de todo ese duro corazón y de toda la malicia que había en nuestro corazón. Dios nos rescató, entonces debemos de despojarnos y vivir en esa santidad que solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Es importante vivir así, despojarnos de ello para que podamos hablar con palabras que dan vida. Y podríamos decir, bueno, hoy le voy a decir esto y planear, pero cuando tú vives para Dios y cuando tú te despojas de todo lo que tú eras antes, ni siquiera piensas en qué le vas a decir. El Espíritu de Dios lo hace. Y Él habla. Y utiliza tu ser para hablar con aquellas personas. Pero cuando no estás tú en esa comunión con Dios y sigues viviendo en lo que antes eras y más bien nunca te has despojado, obviamente siempre planeas todo y ¿qué crees? Siempre termina en desastre. Porque siempre lo planeas, porque no sabes qué decir y como no sabes qué hacer, entonces con tus propias fuerzas luchas y terminas siempre en una rivalidad. Y acuérdate que si hay envidia y rivalidad en tu corazón, pues hay toda clase de confusión y toda clase de mal. Entonces hay que meditar en ello y despojarte, para que Dios sea el que haga la obra en cada uno de los que tú les hablas, y sea su Espíritu Santo quien convence a los corazones. Y por último vamos a leer Efesios 4, 29-30, que dice así: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con lo cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Bueno, pues ya sabemos que el no es una orden, no es algo que podamos pensar que pues tal vez lo podemos hacer. No, Dios dice no, y no debemos de pronunciar ninguna palabra que ofenda a Dios. Todas las palabras que debemos hablar son palabras que edifiquen y contribuyen y que sean de bendición. Son esas palabras de las que Dios está esperando que nosotros hablemos, y solamente vamos a hablar ellas si estamos alimentadas de su palabra, porque solamente las palabras de Dios edifican y solamente ellas son bendición. Así que si tienes la palabra de Dios en tu corazón, obviamente eso vas a hablar. Y no debemos entristecer al Espíritu Santo, es un mandato, no lo hagamos. Entonces, de igual manera, debemos de meditar en la pregunta: ¿a quién debemos empezar a hablarle? Con palabras de vida. ¿Y cómo vamos a empezar a hacerlo? Bueno, una de las respuestas les voy a dar. Pues ¿cómo vas a empezar a hacerlo? Despójate de todo lo que antes eras. Despójate de ello para que puedas hablar. Empezar a pensar en quién vas, a quién le vas a hablar primero. Pero antes de empezar a hacerlo, pues debes de despojarte de cómo eras, quitarte todo lo que no, de todo lo que antes eras, porque si llevas algo de eso, entonces posiblemente comiences a decir palabras que dañan y termines en discusión. Entonces analicemos este mandato que Dios nos da. Hablar palabras de vida es algo que debemos de tomarnos en serio, porque es algo que Dios nos dice. No debemos pensar que eso no es importante. Hoy hablemos palabras de vida. Que Dios les bendiga, hermanas.